Voy a cerrar el tema de inferencia y vamos a entrar ya a otro tema hoy. Entonces, esto casi que lo habíamos cerrado la clase pasada con esto, que era el estadístico F. Habíamos dicho que el estadístico F era para hacer significancia conjunta de parámetros. Bueno, pues uno puede llevar eso un poquito más lejos y querer hacer la significancia global de una regresión. Está bien, digamos, es una alternativa. La idea es querer tomar la hipótesis nula de que todos los betas en todo lo que estamos estimando sean todos cero. Básicamente que el modelo no nos sirve mucho que digamos, básicamente es eso. Entonces la idea es que el modelo restringido básicamente es esto. Igualito al que les di en el parcial. O sea, básicamente están diciendo que ninguno de los regresores realmente tiene un efecto parcial sobre Y. Eso es en esencia lo que se están haciendo la hipótesis. La idea en ese caso es que el R cuadrado de esto es cero. Es un buen ejercicio de parcial. Decirle qué pasa, cuál es el valor de R cuadrado si este es el modelo. Para cero, obvio, porque no le están poniendo ninguna regresión. Entonces no están usando nada para tratar de reducir la suma de los residuos al cuadrado. Medio obvio. Pero hay que estar con la clase al día, como les digo. Entonces, básicamente, en ese caso, la fórmula del F, que habíamos hablado en la clase pasada, por si sufren de amnesia, que es lo usual, habíamos dicho que había una forma de R cuadrado, a ver si dónde la tengo. Ahí está la forma de R cuadrado. Está en los pivalios, eso ya lo hemos visto. Ahí está la forma de R cuadrado. Ahí está la significancia global. Habíamos hablado. Esto. Entonces, habíamos dicho que hay una fórmula. Entonces, básicamente, esto se vuelve cero. Eso es todo. En la misma fórmula, hay que aprenderse un par de fórmulas. No es que sean un montón. O sea, hay que aprenderse un par de fórmulas. Entonces, es esta fórmula de la F. R cuadrado, solamente que la restringida ahora tiene cero. Porque la restringida ahora no tiene ningún regresor. ¿Okay? La de significancia global. Entonces, es muy sencillo. Usar esa fórmula y simplemente le ponen cero. Eso es todo, la misma fórmula. Con aprenderse las fórmulas más generales, uno va a las particulares. Complicado no es. Entonces, la idea es que esto es lo que resulta de la regresión que ustedes están estimando. Entonces, básicamente, viendo la regresión, digamos, y sabiendo el R cuadrado, obviamente, y sabiendo el número de variables que están usando, que eso es obvio, y el n menos k menos 1, que es obvio, o sea, los grados de libertad, pueden calcular el F de significancia global. Complicado no es. Y lo hace todo el santo tiempo, Python, Stata, R, lo calculan todo el tiempo, donde básicamente están viendo lo que es la significancia global de la regresión. Vamos a verlo rápidamente, no es difícil. Entonces corren cualquier regresión. Entonces, básicamente, estar prestando atención, nada más. O sea, ven acá. Que esta era la salida de regresión general que habíamos visto. Y es muy sencillo, o sea, hay un estadístico F acá, de significancia global, este es 117. Y el estadístico, este es el p-value correspondiente a ese estadístico, que obviamente es 0.000000. Por eso esto está con e a la menos 72. Eso es como que tiene 72 ceros antes de que dé esto. O sea, no es difícil. Entonces es muy fácil evaluar la significancia global cuando uno tiene una salida de cualquier regresión. Muy sencillo. Súper sencillo. Es como para que vayan entendiendo de qué va cada parte de lo que se está viendo acá en la salida. O sea, todos los números que están ahí en general sirven. Hay algunos nada más que no van a ver en esta clase que yo ya le he dicho, como el Durbin-Watson, el Harke-Vera, Omnibus. O sea, eso en este punto al menos a nosotros no nos va a interesar. Dicho eso, entonces después tienen esto. Y lo último que vamos a ver de esto de inferencia es de restricciones lineales generales. Este puede ser un buen ejercicio también de examen, digamos. O sea, ponerles a hacer esto. Que no es tan complicado,
pero como no se usa demasiado, entonces la gente no lo tiene en cuenta. Que es, por ejemplo, querer ver un modelo así general, decir, bueno, no, yo no quiero ver solamente que sean 0 o solamente que tengan algún valor en particular, un parámetro en particular, sino que uno dice, a mí lo que me puede interesar es que, por ejemplo, en este caso, beta 1 sea, porque acá estamos queriendo modelar, por ejemplo, el precio de las casas. Entonces, este es el precio de la casa en el mercado, esta es la evaluación, ¿ok? Previo a la venta, este es el tamaño del lote, el área construida, el número de cuartos, ¿ok? Eso es lo que, un modelo para tratar de explicar es sencillo, digamos. Que uno está tratando de explicar el precio de las casas en función de las características de la casa. Y uno sabe más o menos de qué hace el valor de una casa, pero en este caso lo que queremos ver es cuál es la conexión entre el precio del mercado y la evaluación, porque siempre hay a veces una distancia entre ambas cosas. Más otra vez, obviamente un montón de otras cosas. Podríamos poner más cosas, pero ya lo vamos a ver más adelante cómo hacer eso. La idea es que ver si la evaluación es racional. Básicamente, si hay un incremento de 1% en ACES, debería haber un aumento en 1% en price. O sea, que básicamente el beta 1 sea igual a 1. O sea, que la elasticidad sea unitaria. De nuevo, estábamos haciendo extensiones de lo que ya deberían saber. Entonces, la otra variable, en teoría, lo que nos dice la teoría es que debería ser 0. Entonces, queremos hacer que todas las otras sean 0 y esta sea 1. Bueno, eso se puede hacer con una prueba F. O sea, básicamente vamos a restringir, no a que todos los parámetros sean 0, sino que queremos que uno sea 1 y el resto sea 0. No es complicado. Teóricamente es complicado, pero en la práctica, cuando uno lo corre, es sencillo. Entonces vamos a este otro código, hacemos lo mismo, ¿okay? ¿Y qué es lo que tengo acá? Entonces, antes de correrlo. Entonces, acá estoy corriendo la misma regresión esta. En esta no, perdón. Porque esta es de los cosas de juegos. Entonces, eso lo voy a borrar para no confundir. Voy a volver a empezar. Entonces, esto, ¿okay? Está corriendo la regresión que acabo de decir. Logaritmo del precio, logaritmo de ACES y las otras características de las casas. Listo, dicho eso, entonces podemos hacer, obviamente, como siempre, una prueba F, donde ponemos que la hipótesis sea que todo sea 0 y podemos correr eso. O podríamos querer hacer también que uno de los parámetros, como está acá, que la hipótesis en realidad sea que sea 1 y correr lo mismo. Y acá tienen todo el código para correrlo. Pero lo que queremos hacer en realidad es la combinada. O sea, lo que queremos hacer es que la hipótesis en realidad sea que todo sea 0, o sea, esta que está al inicio, y después quiero que esta última sea 1. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, se puede. Es una prueba F con un p-value y demás. Es la misma historia. La única diferencia es que ahora el modelo restringido no elimina todas las variables, sino que eliminas unas y la otra queda fijada en 0 y lo corre. O sea, es fácil. Entonces, lo único que estamos cambiando es la hipótesis. Entonces, por ejemplo, fácil, acaba de correr. Entonces, acá nos calcula, después en base a esto, nos calcula si el lot size, lot square feet, bedrooms, son todos iguales a 0. Nos da un estadístico bastante chiquitito, o sea, más o menos van aprendiendo la tabla. Nos da bastante chiquitito y el p-value es bastante grande. Entonces, son estadísticamente no diferentes a 0, esos parámetros, así como se dice. Porque el p-value ya está por arriba de 0,10. Pero, lo que les digo, lo que a uno le interesa es ver que sea igual a 1, por un lado. Uno podría correr directamente la última, pero estoy siendo pedagógico en este caso. Entonces, acá la hipótesis es que el parámetro sea igual a 1. ¿Okay? Nos da un estadístico F, también bastante chiquito, entonces no se puede rechazar la hipótesis nula de que sea igual a 1. O sea, no es estadísticamente no diferente a 0, sino igual a 1. Pero tienen que tener claro eso, tienen que ir leyendo con cuidado. Y obviamente podemos hacer la conjunta, que nos prueba todo junto. Acá, entonces, también nos da un p-value gigante. Entonces, no podemos rechazar la hipótesis nula de que esto sea cierto.
Entonces esto nos estaría dando evidencia a favor de que la evaluación es racional. O por lo menos no podemos rechazar la hipótesis que le nula de que la evaluación sea racional. Y que lo demás no importe. O sea, estamos haciendo las cosas al mismo tiempo. Eso es bastante útil. Eso es bastante útil cuando uno ya tiene una teoría muy clara sobre cuáles deberían ser los valores de los parámetros. ¿Okay? Hasta ahí llegamos con inferencias. Inferencia lo vamos a usar todo el santo tiempo de ahora en adelante. ¿Okay? Si no se aprenden bien inferencia, van a sufrir más adelante. Entonces, a aprenderlo bien. Porque vamos, lo que voy a empezar hoy está construido sobre eso. Son temas especiales. Este es un popurrí de cosas. Yo creo que Woolrich lo hace bien, digamos. O sea, hizo un capítulo básicamente un popurrí de cosas. ¿Por qué? Porque acá vamos a construir sobre lo que ya hemos armado hasta acá, pero no es un tema en particular. Uno podría recortar esto en menos temas, porque en realidad algunas de estas cosas emergen en la práctica, otras no tanto. Entonces veamos, por ejemplo, de qué se trata esto. O sea, esto es básicamente un montón de temas individuales que pueden surgir. Por ejemplo, la escala de los datos. Yo los molesto mucho con eso y no es casualidad. No, porque la escala de los datos sí es importante. Si no entienden, ya le he dicho 1000 veces, si no entienden los datos, ¿qué están haciendo? No se entiende nada. ¿Okay? Ya habíamos dicho, por ejemplo, qué pasa con los betas cuando cambiamos las unidades de medida. Ya habíamos hablado de eso. Habíamos hablado de multiplicar por 10, dividir por 10, o multiplicar por 20, por 100, por 16, por lo que a ustedes se les ocurra. Y habíamos dicho qué efectos tenía eso sobre sus betas, dependiendo si ustedes estaban cambiando la unidad de medida de los Y o la unidad de medida de los X. Ya hemos hablado de eso. ¿Ok? Ya hemos visto que si multiplicamos, por ejemplo, a Y por una constante, entonces todas las betas se multiplican por esa constante. O sea, básicamente que si multiplican la variable dependiente por, no sé, por 10, todo queda multiplicado por 10. Un poco trivial, pero es importante a los efectos del marketing. Cuando vayan a presentar los resultados, esas cosas pueden ser importantes. Y al revés, si multiplicamos los regresores por una constante, entonces los betas se dividen por esa constante. Eso también toca tenerlo claro. Por si, por ejemplo, en el trabajo de investigación a usted se le ocurre que dicen, entre ustedes dicen, no, en una de esas queda mejor si lo dividimos en 100, lo dividimos en 1000, en 1.000.000, en 10.000, o por lo que ustedes quieran, se puede, pero tengan claro qué están haciendo, qué va a pasar con los betas. Si dividimos por una constante, también se multiplica. Entonces, dado una regresión simple, como esta, y entonces tienen estas nuevas variables, las nuevas betas van a ser así. Entonces, en realidad no les va a cambiar mucho, les va a cambiar cómo están midiéndolo, básicamente, digamos, pero no van a cambiar mucho, que digamos, la cosa, o sea, se va a ver diferente, nada más. Ahora, ¿qué se les ocurre en términos de significancia estadística? Ya que acabamos de terminar de ver significancia estadística. Si ustedes se ponen a jugar con las escalas, suponiendo que lo que están haciendo en términos de escala es solamente multiplicar o dividir por constantes, nada más. ¿Qué se le ocurre que va a pasar en términos de significancia estadística? ¿Qué debería pasar? ¿Qué les dice su intuición, sin probar mucho que digamos? ¿Qué debería pasar en términos de significancia estadística? No debería pasar nada. Y eso, de hecho, es lo que la intuición le dice a uno y es lo que debería pasar en la práctica. O sea, básicamente, si ustedes están cambiando la unidad de medida de sus variables, ¿por qué va a cambiar la significancia estadística? O sea, no tendría mucho sentido. Porque básicamente lo único que están haciendo es multiplicando o dividiendo. Si ustedes cambiarían la significancia estadística simplemente multiplicando y dividiendo, todo el mundo multiplicaría y dividiría para que le dé más significativo o menos significativo. No tendría mucho sentido. Entonces, en la práctica no cambia nada. ¿Okay? En la práctica, en términos de significancia estadística, volvemos. Sí puede ser útil a los efectos estéticos. ¿Okay? Sí. Porque puede ser que ustedes quieran más o menos cambiar, multiplicar y dividir porque se ve mejor en los resultados, en las tablas. Se ve mejor, se entiende más. Eso está bien y es válido. Pero en términos de significancia estadística no les va a cambiar nada. Nada. ¿Ok? Y la gente sabe eso.
Por ejemplo, supongan, vamos a hacer un ejemplo porque estos son los datos que tengo. Esto es peso al nacer, esto es número de cigarrillos y esto es ingreso familiar. Y obviamente el tema acá es que uno puede tomar peso, por ejemplo, en un montón de medidas. Que yo, por ejemplo, entonces esto puede estar en onzas. Esas son las medidas imperiales que se usan en Estados Unidos. Yo no sé para qué usan onzas, pero bueno. Ah, mentira, es costumbre de ellos. O sea, no, se resisten a cambiar unidades de medida. Esto es número de cigarrillos, entonces este es número de cigarrillos al día. Ok. Y esto es ingreso familiar anual en miles de dólares. Entonces, uno podría jugar con todo esto. De hecho, vamos a jugar con dos de estas medidas nada más, la primera y la segunda. Pero acá también ustedes pueden hacer argumentos de decir, no, es que miles de dólares me parece raro, a mí me gustaría en dólares también. O ustedes pueden decir, no, onzas me parece un enredo, es completamente válido. Pueden decir que lo quieren en libras, en gramos, en otras unidades en medida. ¿Okay? Esas son transformaciones de tipo lineal también, o sea, pasarlo a gramos es una transformación lineal, entonces también cambiaría linealmente los betas. Y en vez del número de cigarrillos, porque puede ser que un cigarrillo no sea mucho, entonces uno puede querer, no, 10 cigarrillos, me interesa ver 10 cigarrillos, ¿está bien? O 20, aunque creo que un paquete de cigarrillos trae 20 cigarrillos. Y está bien, es válido, digamos, porque les puede parecer más interesante. Pero básicamente lo que eso significa en términos prácticos, lo vamos a hacer en los datos. Si ustedes quieren pasarlo a libras, por ejemplo, les toca dividir esta variable en 16. Eso significa que todas las betas van a quedar divididas en 16. Fácil. O si quieren un paquete de cigarrillos, que es un pack de cigarrillos, entonces quieren medir cigarrillos. Entonces no tener el número de cigarrillos, sino el número de packs de cigarrillos que se fuma la madre. Entonces se divide en 20. Ya. Entonces es fácil, es fácil. Entonces el beta va a quedar multiplicado por 20 en este caso. Y en el otro va a quedar todos los betas divididos en 16. Entonces lo vamos a ver rápidamente. Voy a correr esto. Tan, 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 tan. Vamos a verlo acá, hasta aquí. No va a mostrar nada. A ver. Yo quiero que me lo muestre. Yo creo que le tengo que poner el print. Sí. Pero no, si no, no me lo va a mostrar. Y yo quiero que me lo muestre. Print. Listo. Entonces, claro, porque acá lo que está haciendo es estimándolo, pero no mostrándolo. Es medio picky en eso Python. Entonces, acá estamos calculando de vuelta. Esto está en onzas. Este es el número de cigarrillos. No, el intercepto nunca típicamente nos interesa. Este es el número de cigarrillos, 0,46, 0,34. Y este el ingreso familiar. Entonces ya, o sea, y por eso quería que me lo muestre, que les quiero mostrar qué está dando en términos de significancia estadística y qué se ven los parámetros. Entonces, esto es lo que tenemos en la estimación puntual. Este sería el efecto estimado de un cigarrillo adicional sobre el peso en onzas. Sencillo. Y da 0,4634. No me interesa en este punto la interpretación, simplemente que les quede claro qué es lo que está dando. Entonces, y este es 0,028. Este da. ¿Cuál es el nivel? La significancia de esto es. ¿Cómo se dice? Ajá. Eso significa que la estimación puntual es, en términos de significancia estadística. Entonces teníamos tres formas de decirle eso. ¿Cómo en este caso? Altamente significativo. ¿Por qué? 0.01. ¿Okay? Entonces se dice altamente significativo. Este otro también, porque está por debajo de 0.01. Eso se lo tienen que ir aprendiendo ya. Esas gimnasias ya la tienen que adquirir. Lo que vamos a tratar de ver, digamos, eso es lo que tiene que pasar, es que si les cambiamos las unidades de medida de esto, la significancia que debería pasar con la significancia estadística.
No debería cambiar. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a ver cómo cambian los beta, pero vamos a ver que la significancia no cambia. Entonces lo que vamos a hacer acá es correr lo mismo. Sí, ahí está. De vuelta, no lo tengo acá. No sé por qué. Creo que lo tengo abajo. Pero no me importa, digamos. Quiero que se vea acá y después lo juntamos todo. Results en libras. Y está en libras 2. Y esto es lo que tengo que cambiar. Aquí. Y aquí. Listo. Entonces cambiemos a libras. Entonces en libras estamos cambiando la unidad dependiente, la variable dependiente. Y ahora si nos da otros valores acá, la significancia no ha cambiado, que es exactamente lo que deberíamos haber obtenido. Y resulta que esto que se está viendo ahí, tomen la calculadora si quieren, es la estimación puntual de antes, pero dividido en 16. Eso es todo lo que está pasando. Eso es todo lo que está pasando. O sea, es lo mismo que está acá arriba, pero dividido en 16. Nada más. Significancia estadística no va a cambiar. No debería. O sea, si no hay estamos haciendo las cosas mal. Otra que podemos hacer, pero bueno, esta es otra forma en hacer, esto es manual, digamos, haciendo la división en 16 primero, y esto es haciéndolo adentro de la regresión. Son formas para que vayan aprendiendo cómo funciona Python, cuál es la lógica dentro de Python. Es el i, fíjense, eso me ayuda, es un truco básicamente dentro de Python, para que en vez de que yo tenga que generar antes la variable y dividirla, ¿okay? Acá, entonces yo puedo directamente ponerle i, paréntesis, divida esto. O sea, básicamente esto le está diciendo, antes de correr el modelo, tome esta variable, divídenla en 20 y recién eso úselo dentro de la regresión. Es fácil. Y de nuevo, voy a hacer que me lo muestre. Porque después lo voy a mostrar con la tabla que habíamos visto en la anteclase pasada. La tabla de regresión que ya deberían empezar a manejar. Entonces, esto acá, esto aquí y esto aquí. Sí. Y este es paquete de cigarrillos. Entonces es lo mismo. De hecho, acá me va a salir la I. Pero uno tiene que estar seguro de lo que está haciendo. O si ustedes quieren, es un tema ya estético. Digamos, ustedes podrían decir, no, profe, no me gusta que aparezca así. Yo quiero generar la variable antes. Eso ya a gusto. No, ustedes pueden generar la variable antes. Y esta, la misma variable de antes, el mismo inicial. Fíjense, de nuevo, la significancia estadística es la misma. Así tiene que ser. Pues la estimación puntual cambia. Y eso lo que estamos haciendo, como estamos dividiendo en 20, 6, entonces esto es igual a cuántas veces el beta inicial. Estamos dividiendo el x en 20. 20 veces. Ya, es 20 multiplicado por el beta inicial. Ya, eso es todo. Complicado no es. Entonces lo que se puede hacer es hacer la tablita que yo les había hecho la clase pasada. Ah, ¿no está definido? ¿Por qué no? No, está definido acá. Ok, no. A ver. Vamos a correr todo. Oh. Ahí está. Listo. El que corre todo. En una de esas la memoria no le gusta. Entonces, típicamente, de vuelta, el intercepto no nos va a importar, nos va a importar estos. Y así es como hay que mostrar las regresiones, ¿no? Yo solamente a los efectos pedagógicos le estoy mostrando el otro. Así como van a tener que mostrar las regresiones de ahora en más. Así como están los exámenes y así como tienen que presentarlo en el trabajo de investigación. O sea, presentarlo bien. De hecho, ese paso, no están haciendo caso para el trabajo de investigación. No están leyendo las instrucciones. ¿Okay? Entonces a muchos les baja un montón de notas porque están entregando cualquier cosa.
porque son bien perezosos. Entonces, así es como que van a presentar las cosas en regresiones. Por ejemplo, en este punto no tienen que entregar regresiones. Soy buena gente con ustedes. Entonces acá es número de cigarrillos, ¿ok? Y acá obviamente le podríamos poner, de hecho, de qué se trata la variable dependiente, pero ya lo acabamos de estar hablando. Entonces, el número de observaciones no ha cambiado, obvio. El R cuadrado no ha cambiado, obvio, porque estamos cambiando solo las unidades de medida. Y fíjense, los niveles de significancia en ningún caso están cambiando, obvio. Así no debería cambiar. Lo único que estamos haciendo son cambiar la unidad de medida. Entonces, si toman este número y lo dividen en 16, estos dos números, este lo dividen en 16, este lo dividen en 16, van a obtener esto. Y tener el intercepto, obvio. Esto es lo mismo, solamente que automatizado con Python, entonces nos da igual. Entonces uno siempre tiene que verificar que dé lo que uno quiere. Y el último, que era el que habíamos dicho, que es simplemente dividir el número de cigarrillos en 20. Entonces este número es 20 veces este número. Eso es todo. Y se puede, ustedes pueden jugar con eso. ¿Okay? O sea, pero aprendan a hacerlo bien. Aprendan a hacerlo bien. Ahora vamos a ver qué pasa. Bueno, obviamente todo lo que les estoy diciendo, y creo que la advertencia que tengo justo antes, es solo si están ustedes cambiándole la unidad de medida, ¿no? ¿Ok? Tiene un propósito de reescalar. Pero si ustedes toman logs, eso no es un cambio de escala. Porque es una transformación no lineal. No están cambiándole la escala, no están dividiendo, multiplicando, es una combinación lineal. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes sí le cambien a logs, las variables, sí puede cambiar la significancia estadística. Porque es una transformación de tipo no lineal. No es una reescalación, están cambiando completamente la variable. Entonces, ahí sí. Ahí sí. Igual que si ustedes se ponen a tomarle al cuadrado, al cubo, las variables también son transformaciones no lineales. Entonces, ahí sí va a cambiar la significancia estadística. Entonces, si ustedes, por ejemplo, acá, por eso solo para darles el ejemplo, si ustedes le dicen acá, en vez de beer weight, es el log de beer weight, ¿ok? Lo pongamos acá, compare logs. Estoy haciendo lo mismo, solamente que le estoy cambiando el modelo, ¿ok? De hecho, no me gusta, acá voy a cambiar un poquito el código, no me gusta que esté así. Le puedo poner así. Y de paso aprenden cómo se hacen esas cosas. Que como no se ponen a tocar el código, lo que les he dicho, si no se ponen a practicar en la casa, entonces lo que estamos haciendo acá es results, que es el primero, el que está allá arriba, el original. Esto es y ese sí tiene beer weight. Entonces el modelo 1 tiene beer weight. El modelo 2, creo que acá le puedo poner otro. Así. Puedo ponerle así. Y sí, si no me equivoco, creo que va a dar bien. Así. Así. Creo que hasta le puedo poner enter. A ver. Eso. Chin. Chin. Entonces acá le puedo poner que esto no es ya beer weight, sino log de beer weight. Y el tercer modelo, que es xlog, claro, que es log, entonces la dependiente es esta. Puse el apóstrofe, está mal ubicado. Y el último es log también, es este. Entonces, vuelvo a correrlo, porque no me gusta cómo está este inicial. Puedo correr acá. Listo. Entonces acá estoy poniendo cuáles son las variables dependientes en cada uno de los modelos. ¿Ven que no es complicado? Es cuestión de meterle mano, ¿no es?
No es que hace puro copy-paste. Les pido que me manden el código es puro copy-paste, pa, y son 80 líneas de código, como 100 líneas de código para hacer una cosa que podrían hacerla en dos. Eso porque hacen puro copy-paste en vez de pensar que están haciendo. Entonces acá ya es diferente. Este es el inicial, el modelo que habíamos hablado inicialmente, y acá ya el log, pero acá ya es diferente. La significancia se está manteniendo, por suerte. Pero acá ya la interpretación es, si estoy cambiando nivel, y esto es log, y esto es nivel, entonces la interpretación de esto es cri, 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 cri. ¿Se dan cuenta que tienen que aprender desde el inicio? No se pueden olvidar. ¿Cuál es la interpretación de esto? De este comparado con este. Es el mismo del examen. Ah, no, casi, parece al del examen. No, la estimación puntual. Sí, la significancia, si uno se ve las estrellitas, es la misma. Pero podría haber cambiado. Entonces, ¿cuál es la interpretación de esto? Vamos a ver. Vamos. Clase básica, regresión básica. Regresión simple. Esta clase ya le dijo desde el día cero y no hacen caso. Que es acumulativo. ¿Cómo leen ese número? ¿Cero? Uno. Está en onzas. No. ¿Aumenta? ¿Dónde aumenta? Ah. ¿En once en cuánto? Eso es lo que hay que decir. ¿Okay? No es sube, baja. No, era obvio, profe. ¿Okay? Entonces, es acumulativa la clase. Esto es log nivel, entonces. ¿Cómo interpretamos entonces este otro número? Este que está acá. Sí. Solo la dependiente. Por eso se los puse ahí. Entonces, si es log nivel, ¿cómo se interpreta en ese caso? Se estima que en el aumento de una unidad de cigarros disminuya el precio de los bebés en 0.004 puntos porcentuales. No. No. 0.4%. Recuerden, el log nivel se multiplica por 100. Y es porcentaje. ¿Okay? Porcentaje. Entonces, a repasar las bases. Porque ahí es donde después yo les pido interpretaciones, ya después en el segundo parcial, en el final, en el trabajo de investigación, y es porque no están repasando las bases. No se pueden olvidar las bases. La única diferencia ahora es que ahora se están controlando por otros factores. Se pasaron de la regresión simple a la regresión múltiple. Y la significancia se está manteniendo. Pero, por ejemplo, un cambio que se llama, una cosa que ha cambiado, por ejemplo, es el R cuadrado. ¿Por qué cambia el R cuadrado? De vuelta, regresión simple. ¿Por qué cambia el R cuadrado? ¿Por qué cambió el R cuadrado?
diría que el logaritmo hace que los errores sean más pequeños. La medida. No. ¿Cuál es la definición de R cuadrado? Primer parcial, ¿ven? ¿Qué significa el R cuadrado? ¿Cómo se interpreta el R cuadrado? ¿Qué porcentaje de la varianza de ¿La varianza de qué? del intercepto? No, intercepto no. Sí, me fue una palabra, pero sí. No, ¿cómo había dicho que se llamaba? Era el porcentaje de variación explicado por los regresores, pero es la varianza de qué? Su variable dependiente. Están cambiando la variable dependiente. Por eso cambia el R cuadrado. Como la variable dependiente es diferente, están explicando la varianza de una variable diferente. No es la misma variable. Eso es pregunta de examen. Verdadero, falso, incierto, justifique. Si usted cambia si usted, o sea, entonces habíamos dicho que, por ejemplo, que cuando usted le agregan regresores, la variable dependiente siempre sube, el R cuadrado siempre sube, siempre que la variable dependiente sea la misma. Si usted cambia la variable dependiente, ya no pueden decir eso. Ese es un buen ejercicio de verdadero, falso, incierto, justifique. Todas cosas conceptuales. Todas cosas conceptuales. Y obviamente, por último, vamos a ver. Acá se las veo complicadas. ¿Cómo se interpreta esto? Este que está acá. En la tercera columna. Este es probablemente el más difícil de esa tabla. ¿Qué es? Primero que nada, antes de ponerse a improvisar, vean la dependiente. ¿Está en nivel o está en log? Nivel. ¿Y la independiente está en nivel o está en log? En log. Entonces la interpretación es... No, nivel log. Log nivel es esta, la que acabamos de interpretar. Ahora es al revés. ¿Cómo interpretan entonces ese número si es nivel log? Ingreso familiar. Aumenta en promedio un 1.851 sobre 100. Sobre 100. Esa es la parte importante. Sobre 100 en el peso. El peso en onzas. Entonces, aumento porcentual de esta variable y el aumento en nivel, pero dividiendo este coeficiente en 100, en onzas. Es la más enredada de todas. Pero hay que aprendérsela igual. Y la última, entonces, esta, que sí ya están más familiarizados, pregunta del primer parcial. ¿Cómo interpretan esta? Se estima que por un aumento, que no se estima que por un 1% más de ingreso familiar aumenta en promedio un 0.016% en el ingreso. Exacto. Eso es, ¿cómo se llama eso? Eso es una elasticidad. Todo eso lo tienen que tener clarísimo entonces. Nivel, nivel, log, nivel, nivel, log, log, log. Todo primer parcial. Todo eso tiene que estar clarísimo como el agua en este punto. Ahora hay otra cosa que también vamos a aprender. Esto lo voy a poner, casi seguro, voy a buscar algún ejercicio bueno, algún paper que hable eso, que use esta herramienta. Esta herramienta es muy buena para deshacerse un poquito de las unidades de medida y no tener que andar pensando tanto en eso.
los coeficientes estandarizados. Porque hay medidas que son difíciles de interpretar. Son muchas veces difíciles de interpretar. Por ejemplo, la clásica es el desempeño académico. Desempeño académico, no sé por qué razón, cada país hace un circo diferente con el desempeño académico. Entonces, por ejemplo, el cambio no es lo mismo si la escala va de 1 a 10, por ejemplo, si la escala va de 0 a 5. Y tristemente pasa todo el santo tiempo que en diferentes países utilizan diferentes escalas. O usan de 0 a 10, o usan de 0 a 7. Hoy en Alemania, ¿viste? El otro día que lo tienen al revés. Como que lo peor es tener el puntaje 7 y lo mejor es el 1. O sea, rarísimo. Entonces, la gente que le gusta el tema de educación, le toca acostumbrarse a eso, pero es un enredo, digamos. Entonces, la idea es medir, lo que hace mucha gente es directamente medir esas variables como desviaciones estándar, que ya lo hemos visto en el repaso. Si no se acuerdan en el repaso, ahí van acá ya le va a parecer horrible esto, pero lo hemos visto. Se usa mucho en economía de la educación precisamente por esto. Hay otras esferas donde se usa. Voy a tratar de buscar algún buen paper de economía de la educación y se los voy a asignar seguramente para el segundo parcial, en donde se use esto. Y van a tener que leer el paper para el examen. Siempre termino asignando algún paper para el segundo examen y otros papers más para el final. Obviamente yo les voy a decir qué paper. Obviamente la idea es estandarizar la variable. Y hemos visto en el repaso que es estandarizar una variable, restarle la media y dividirla en la desviación estándar. No era complicado. Y estoy seguro que en otras clases lo habrán hecho. ¿Okay? O sea, básicamente lo que están haciendo es lo que se llama el puntaje Z. También hay gente que le llama puntaje Z. Entonces, ustedes en ciertos papers no lo van a ver como, estandarizamos la variable, sino que dicen, we use the z-score of the variable. Y eso es lo que le están diciendo es que básicamente estandarizaron, ya. ¿Okay? Entonces, les toca acostumbrarse a eso. Muy simple. Entonces, ustedes tienen esto ya estimado. Supongo que ustedes ya tienen una estimación. Entonces, ¿en qué consiste en estandarizar? Esto tiene media muestral 0. Santa Dios. ¿Por qué tiene media muestral 0 los residuos? De vuelta, primer parcial. ¿Por qué los residuos tienen media muestral 0? De cualquier regresión por mínimos cuadrados ordinarios. Porque cuando lo condiciono en X, pues no puedo saber todo el resto de la realidad. No estoy condicionando en X. Tampoco es un supuesto. Tampoco es porque es encejado. ¿Por qué esto da siempre 0? Lo vimos. Para el primer parcial. Sí. Es dividido en 0. No, dividido en n. Claro, pero ¿por qué esa sumatoria da siempre 0? Sí, es cierto que la sumatoria da 0, pero ¿por qué esa sumatoria siempre da 0? ¿Cómo se llama eso? Sí. Cuando ustedes sacan los estimadores mínimos cuadrados ordinarios. Condiciones de primer orden. Eso viene de las condiciones de primer orden del mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, a repasar. Si están con todas esas dudas, les toca ponerse a repasar porque voy a ir construyendo sobre lo que ya deberían saber. Entonces, cuando yo haga este ejercicio, porque básicamente estoy sacando la media de Y, entonces estoy sacando la media de esto, la media de esto, la media de esto, y acá no aparece la media de mu, porque la media de mu es 0. Sencillito. Después podemos dividir, obviamente, en la división muestral de Y, pero eso es fácil. O sea, básicamente y tenemos la desviación estándar de X, la desviación estándar de ta. Entonces podemos escribir esto. Entonces divido todo en sigma Y, esta es la división estándar en los datos. Entonces tengo del lado izquierdo, tengo acá estandarizado ya Y, y acá voy a tener estandarizado X, estandarizado X2,
estandarizado XK. Y acá voy a tener el mu I sombrero dividido en sigma sombrero de Y. Obviamente, ¿qué es lo que está pasando? Que estoy dividiendo acá y estoy multiplicando y dividiendo aquí, porque si no, para que dé 1, para seguir teniendo la misma ecuación. Entonces, básicamente, este va a ser el nuevo beta. Ahora no le vamos a llamar beta, vamos a llamar un poquito diferente. Pero esa es la ecuación, entonces, estandarizada. Esa es la ecuación estandarizada. Entonces, ahora tienen esa ecuación estandarizada, entonces, básicamente, cada variable ha sido estandarizada y llevado a su variable z. Entonces, ahora, en vez de tener esto, ustedes tienen esto. Han transformado esta variable a esto. ¿Okay? Y a esta variable claramente le queda estandarizado. Y ahora tienen un nuevo beta. Es el nuevo beta. ¿Okay? Y este beta es muy útil. ¿Okay? Entonces, esto le vamos a llamar B y esto le vamos a llamar Z. ¿Okay? Este es el B y van a ser un coeficiente estandarizado. Sencillito. Entonces, básicamente no tiene intercepto y eso es básicamente porque en todos los casos se elimina. Obviamente, típicamente la gente lo escribe así. En la economía de la ecuación se usa mucho esa notación. Que la gente, en vez de decir, vamos a usar los X, dice, utilizamos los Zetas. La Z de cada regresor y el Z de Y. Se usa mucho. Se usa mucho. Porque es más fácil. Es más fácil de usar todo estandarizado. Tiene un montón de ventajas. Entonces, por ejemplo, en ese caso, este es el estandarizado y este es el nuevo beta. Entonces se llaman coeficiente estandarizado o coeficientes beta. También puede estar bueno para verdadero o falso incierto. ¿Qué es un coeficiente beta? Coeficiente beta es... me parece un enredo que se llamen coeficientes beta. Para mí eso es un coeficiente estandarizado. Más amigable decirle coeficiente estandarizado. ¿Qué coeficiente beta? Que pasa de beta a B. O sea, qué enredo. Pero bueno, pero para que sepan cómo les han llamado en la literatura. ¿Y por qué a la gente le gusta eso? Porque la interpretación es interesante. Por eso les digo que voy a buscar algún paper en donde lo usen. De hecho, hay una de las profes que creo que estaba trabajando con esto. Creo que Gloria. Estuvo trabajando con una cosa como esta. Entonces le voy a hacer leer uno de los trabajos de los profes. Para que puedan interpretar. ¿Por qué? Porque las interpretaciones son bien divertidas. Básicamente la idea es que si X se incrementa en una desviación estándar, entonces Y cambia en tantas desviaciones estándar. O sea, todo queda en desviaciones estándar. Eso es lo bonito. Todo queda en desviaciones estándar. ¿Por qué? Porque puede ser interesante, por ejemplo, digamos, que ustedes estén interesados en ver el incremento de número de estudiantes, por ejemplo, de un salón de clase, digamos, sobre el desempeño académico de los estudiantes. Entonces está bueno pensar, digamos, bueno, ustedes tienen pero ustedes no saben, digamos, a priori, cómo está medido eso. Si la mínima, pues ya lo hemos visto 1000 veces. Si la mínima de un salón de clases es ¿cuánto? 5, 10, 20, 100, 1000, ustedes no lo saben. Pero sí pueden tener la distribución y decir, bueno, te lo quiero medir en desviaciones estándar y quiero que el desempeño académico también me quede en desviaciones estándar. Entonces, ustedes dicen, si yo aumento en una desviación estándar el número de estudiantes, ¿cómo se asocia eso con el desempeño en desviaciones estándar con el desempeño académico? Eso a la gente que hace economía de la educación le parece mucho más útil. ¿Por qué? Porque pueden hacer lo mismo para Colombia, para Europa, para Estados Unidos, hacer lo mismo, estandarizar en todos lados y pueden comparar fácil los betas estandarizados, los coeficientes estandarizados. Entonces a la gente se le gusta mucho eso. ¿Okay? Entonces la idea es que nos deshacemos un poco de las unidades de medida originales. Entonces a la gente se le gusta mucho deshacerse. Vamos a ver otro ejemplo de más adelante con el ejemplo práctico. Y además, como todas las variables están medidas en la misma unidad, los coeficientes son mucho más relevantes. ¿Por qué? Porque como todo está medido en la misma unidad de medida, ahora se tiene la gran ventaja que se pueden comparar los coeficientes entre ellos y no se tienen que preocupar por las unidades de medida. O sea, es súper útil. Algo que habíamos visto 1000 veces que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque lo que yo les decía, les toca entender cuál es la unidad de medida de Y, cuál es la unidad de medida de X, para poder decir e interpretar cada uno de los betas. Pero ustedes no podían decir, bueno, si el beta de acá es más grande que el otro, yo no puedo decir nada porque las unidades de medida pueden ser diferentes. Acá sí. Acá sí, tiene esa enorme ventaja. ¿Okay? Entonces, si la magnitud es mayor,
sí puede interpretarse como el más relevante, como el factor más relevante, porque todo está medido igual. Todo está medido en desviaciones estándar. Es súper bueno, muy interesante. Y lo otro interesante es que tampoco cambia la significancia estadística. No lo vamos a demostrar, pero sí tienen que saber el resultado. Que básicamente si ustedes hacen las variables originales y después las estandarizan, no cambia nada la significancia estadística. Otro gran resultado. O sea, básicamente no están, ¿cómo decirlo?, adulterando las cosas para tratar de cambiar su significancia estadística. Le va a dar lo mismo, independientemente de usar las variables originales o las estandarizadas. Esa es otra gran ventaja. Otra gran ventaja. Entonces, los estadísticos ustedes son los mismos. A ver, ¿por qué? Y este es otro ejemplito que les voy a dar. Eso es un ejemplo que es divertido porque se entiende rápidamente, saliéndonos de economía de la educación, porque en otros escenarios puede ser útil utilizar coeficientes estandarizados. Entonces tengo este. Creo que ya lo he abierto o no. Sí, ya lo tengo. No, mentira, no lo tenía abierto. Pero acá lo tengo, labels. Ya de hecho lo he puesto de frente en el código para que te quede claro. Voy a borrar acá para que no se distraigan con esto. No nos interesa en este punto. Acá tenemos también de vuelta precio de las casas. Un buen ejercicio ya precio de las casas. Y uno sabe que los precios de las casas no dependen únicamente del número de cuartos y ese tipo de cosas. Lo que a uno muchas veces les interesa, cuando vayan a comprar casas se van a dar cuenta, es la ubicación, en dónde está ubicado. Y en función de eso, ustedes tienen, por ejemplo, niveles de contaminación. Entonces, no es lo mismo vivir en una zona industrial que vivir en una zona residencial cómoda. O el tema del crimen. Entonces, típicamente a la gente le gusta vivir en zonas seguras. O sea, no le gusta salir de la casa y que lo asalten. Entonces, también tiene que ver con eso. Y acá sí está el número de cuartos, ¿okay?, en la zona. O la distancia a centros de empleo. Entonces, por ejemplo, eso pasa mucho en Bogotá, que casi toda la gente vive en los bordes de Bogotá. ¿Okay? Porque es más barato, pero están ahí lejos de los centros de empleo, que es básicamente la séptima y digamos, la parte céntrica de Bogotá. Está estudiado eso. O también las zonas, digamos, por ejemplo, el tema educativo, pupil-teacher ratio. Eso es básicamente un indicador, una proxy de calidad de las escuelas que están cerca de la casa. Pero fíjense, y por eso el ejemplo es bueno, de que todo esto está medido en cosas completamente diferentes. Todo esto está medido en unidades completamente diferentes. Pues cómo miden crimen, cómo miden contaminación, cómo miden la calidad de la escuela, todo eso son cosas, una muy diferente a la otra. ¿Okay? Entonces lo que yo le digo cuando van a su trabajo de investigación, entiendan sus variables, a ver si lo que pueden interpretar bien lo que están haciendo. ¿Okay? Entonces, supongamos que ustedes lo hacen. Y le voy a poner algunas estadísticas descriptivas. Y santa madre de Dios, o sea, dejen de ser unas maquinitas. Las maquinitas son mucho mejores que ustedes. Lejos. Si ustedes se vuelven maquinitas, las maquinitas los va a pasar como aplanador a ustedes. O sea, ustedes dejen de ponerse ahí a hacer estadísticas descriptivas y se pueden hacer así. El número de observaciones que tenemos, profe, son 516. La media de la variable precio son 22.511. Su deviación estándar es 9.200. La mínima es 5.000, el percentil 25. Así. Eso es lo que hacen. ¿Para qué me sirve eso? Para nada. O sea, tiene que ser de esta estadística descriptiva, ¿qué es lo importante? ¿Qué conclusión sacan ustedes? Repetir lo que está diciendo ahí, la máquina lo hace fantástico, lo hace mucho mejor que ustedes. Varias veces mejor que ustedes. Entonces, cuando vayan a trabajar, el jefe no quiere eso. O sea, el jefe lo puede hacer igual. Lo que necesita el jefe es ver qué de esos números te están sacando conclusiones, qué conclusiones sacan. No repetir lo que dice la máquina. Para eso el jefe ya tiene máquina. Usted no necesita para que repitan lo que hace la máquina.
¿Qué es lo que se está viendo ahí? Se está viendo que claramente, por ejemplo, en la media, que estas unidades se ven medio raritas. Y bueno, se ven raras porque las unidades de medida son bien diferentes. ¿Ok? Entonces, esto es precio de las casas en miles. Esto es una medida de contaminación. Esto es óxido nitrínico por partícula, debe ser. Esto es crimen per cápita. Esto es número de cuarto de la casa. Esto es distancia. Y no tengo idea. Creo que esto debe ser distancia en millas, porque es una cosa estadounidense. Y esto es la media de pupil ratio. Entonces, el mensaje claro de esto es que las unidades son bien diferentes. No es repetir. No es ponerse y decir, la variable NOx nos da, profe, una media de 5.55. Ajá, ¿y? Ok. Y ni hablar las máximos, los mínimos, o sea, da cosas bien raras, digamos. Entonces hay que entender eso. Eso es lo importante. Dicho eso, lo que podemos hacer acá, voy a hacerlo acá, se puede calcular las estadísticas descriptivas de esto que está acá, pero también las variables. Estoy haciendo un loop acá. Crear la variable estandarizada para cada variable. Entonces acá, para cada variable que estoy estudiando, le estoy diciendo, corra esto. Entonces le estoy diciendo, a la variable tanto, que está en la base de datos hprice2, entonces en la variable, en la base hprice2, busque esta variable, y lo que quiero es que le aplique usted una función sencillita, acá a esta variable, réstele la media de esa variable que está en esta base de datos. Y después divida a todo eso en la desviación estándar de esta variable en la base de datos tanto. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, cuando yo les pongo los exámenes, ese tipo de cosas, ahí patina. Pues yo le digo, explique qué hace eso y no tienen ni idea. ¿Por qué no tienen ni idea? Porque no se ponen en la casa a hacer las cosas y entender qué hace el código. Y esto es un loop. ¿Okay? O también hay gente que lo traduce como bucle. Un bucle. Y para que no tenga que repetir un montón de veces código. Es para ser más eficiente. Entonces voy a hacer acá la variable z, voy a correr la regresión original con las variables originales, con la variable z, y acá les voy a hacer la comparación entre las dos regresiones. Eso es lo que estoy haciendo. Ah, no lo tengo. Bueno, la próxima vez lo voy a mostrar, no así, sino comparando los dos. Listo. Entonces acá vamos a tratar de hacer el esfuerzo de entender esto. A interpretación, de nuevo. Entonces estamos hablando del precio de las casas creo que está en dólares o en miles de dólares. Creo que está en dólares. Entonces, ¿qué me está diciendo? Por ponerles un ejemplo, supongamos que esto está en millas, este coeficiente de distancia. Ya que es el más fácil, empecemos por el más fácil. Precio está medio en dólares y distancia en millas. Lo hagamos fácil. ¿Se estima que por un aumento de miles de dólares o de... No, bueno, pero empecemos con la de distancia. Ah, sí. Se estima que por un aumento de una milla aumenta, no, disminuye un 1026.8063 el precio De las casas. de las casas. Okay, listo. Entonces, ese es uno. Obviamente, controlando por lo demás, por tales factores y ceteris paribus y demás. Eso ya lo hemos visto en el primer parcial. Esa es la fácil porque está en millas. ¿Okay? Ahora supongamos que queramos hacer esto.
Una medida de contaminación. Está en el código. ¿Ahí está? Pero por ejemplo ahí pues, me queda diferenciar con la unidad de medida de la contaminación. Entonces es un enredo. ¿Ok? Porque nos tocaría decir una unidad más en el óxido nitrínico, que no sé qué significa eso. Está asociado a menos $2.706. Un enredo. O sea, todo es significativo, pero ponernos a leer esto, por ejemplo, crime, que es un poco más sencillo. Cuando aumenten una unidad en el crimen, en la tasa de crimen per cápita, eso se asocia con menos 153 dólares. O que un cuarto más en promedio por casa en la zona, eso me da $6.700 adicionales. O sea, en enredo. Entonces, una solución para resolver eso es estandarizar todo. Pero antes de hacer las interpretaciones en la estandarización, quiero que nos concentremos en los T. Fíjense los T's, los estadísticos T. Fíjense que si yo cuando me paso a estandarizar, son igualitos. Entonces la significancia no va a cambiar para nada. Pero fíjense que los coeficientes son completamente diferentes. Y lo bonito es que tienen unas unidades de medida, si ustedes lo piensan, está todo medio en unidades de desviación estándar, entonces yo puedo hablar que estas son desviaciones estándar, cambios en desviaciones estándar. ¿Okay? Entonces veamos, por ejemplo, ahora volvamos al que dijimos recién, el de distancia. Si estamos diciendo que todo está medido en desviaciones estándar, entonces ¿cómo podríamos ahora interpretar el coeficiente de distancia? ¿Ves? Yo después les pongo copy-paste en el examen y no tienen ni idea. Y les pido, interpreta esto, no tan más perdido. ¿Cuándo está en desviación estándar? La unidad de ¿cómo le ponemos? ¿Desviaciones estándar? O sea, ahí en distancia, entonces diría que se estima que por una unidad más de distancia. No, desviación estándar. Se estima que por Una desviación estándar en la distancia. Una desviación estándar en la distancia disminuye 0.2348. Desviaciones estándar. Desviaciones estándar. Todo está medido en desviaciones estándar. Desviaciones estándar. Claro. De las variables. Y ya. Eso es todo. Es 1000 veces más fácil. Entonces ustedes no tienen que andar pensando si esto está medido en dólares, en óxido nitrínico, en pupil teacher ratio. O sea, no, desviaciones estándar. Estos son todos desviaciones estándar. Eso es lo bonito. Eso es lo lindo. Y lo otro, y la significancia no cambió. Y no conforme con eso, si ustedes se fijan las magnitudes de estos números, ¿cuál es el más grande? Tomémoslo del lado, bueno, del lado positivo. ¿Cuál es el más positivo de acá? Este, ¿no es cierto? Y ustedes sí pueden decir en esta regresión que es el factor más importante. Porque está todo medido en la misma unidad de medida. Entonces el factor más importante, que tiene algo de sentido, es el tamaño de la casa, el número de cuartos. Tiene sentido. Están los otros, veamos los factores negativos, porque es el único positivo que tenemos. De los factores negativos, ¿cuál es el más importante? La contaminación. Y eso sí lo pueden hacer, pero solo en este tipo de regresiones. No lo pueden hacer en otro tipo. Y ese tipo de conclusiones son 1.000.000 de veces más difíciles de sacar de acá. Porque acá dependen mucho de las unidades de medida. ¿Ok? Ahí no pueden sacar conclusiones. En esta de abajo sí.
Buenísimo. Es buenísimo. ¿Okay? Entonces, es un gran ejercicio. En una de esas lo pongan en exámenes. Ya sea este o algún paper. Ya me va a buscar. Porque esta me parece que es una gran herramienta y la gente se la olvida. Pero podemos decir algo de las desviaciones estándar en cuanto a lo que significa con respecto a los datos. En general, casi siempre, bueno, creo que eso está estudiado y todo. O sea, que vos podés hacer la distribución. Ahí es donde las estadísticas descriptivas pueden ser útiles. ¿Okay? O sea, en términos de desviación estándar, si, por ejemplo, desviarte una desviación estándar de la total de la distribución, ¿qué significa eso? ¿Okay? Eso puede ser útil. ¿Okay? Estudiar antes de ponerte a hacer esto, digamos, ver en términos de desviación estándar. A veces es algo realista, digamos, aumenta una desviación estándar. Eso es una buena pregunta. ¿Okay? ¿Cuántos tenés fuera de una desviación estándar? Puede ser. ¿Okay? Porque básicamente lo que estás usando como delta es este muchacho. Eso es lo que viene a ser el nuevo delta. Esa es la desviación estándar de cada una de esas variables. Entonces se puede estudiar a ver si eso es un aumento realista de la variable. Eso puede ser una buena pregunta. Eso puede ser una buena pregunta. Bien. Una pregunta. ¿Sí? O sea, con lo de desviaciones estándar, o sea, igual le pongo al final, o sea, digo, tanto en desviaciones estándar y lo que estoy, o sea, por ejemplo, pongo precio o necesario, porque sí, o sea, sí, o sea, eso como lo debería escribir, por ejemplo, yo en un parcial. En un parcial vos decís número de desviaciones estándar del precio. Si querés puedes poner al final, si es a gusto ya. Esto está, por ejemplo, en miles de dólares la variable dependiente. Y supongamos que esto es distancia en millas. ¿Okay? Entonces vos decís, si aumento en una desviación estándar la distancia al empleo, podrías poner en paréntesis de última a gusto, medido en millas, entonces el precio de las casas aumenta en, bueno, ¿cuánto decía ahí? ¿Cuánto era la estimación final? Aumenta en, según la estimación, aumenta en 0,2348 desviaciones estándar en el precio de la casa. Entre paréntesis, puedes poner medido en miles de dólares. Podrías ponerlo. Sí, sí, sí. Pero siempre tiene que quedar claro que es desviación estándar contra desviación estándar. Y esto especialmente, es una desviación, está medido en número de desviaciones estándar. ¿Okay? Pero sí, puedes hacer la aclaración de en qué está medido cada cosa. Eso está bien. Y también le pongo el setter histórico. Ah, sí, obvio, te toca decir eso controlando por estas variables y entre paréntesis, ceteris paribus, asumiendo, porque siempre es una estimación, siempre es una estimación, siempre es una estimación. Bien, como estamos bien. Con esto yo creo que ya podemos cerrar. Termino esto, que es fácil, y pasamos a otro. Seguimos el viernes. Habíamos hablado del log nivel y habíamos dicho que eso se interpreta como una semielasticidad. Acabamos de hacer la interpretación. Esto es lo que se llegó hasta el primer parcial. Estoy construyendo de nuevo sobre lo que deberían saber ya del primer parcial. Hay que tener un poquito de cuidado en algunos casos con esa interpretación. ¿Por qué? Porque los coeficientes pueden ser un poquito gordos. ¿Okay? Cuando el estimado beta es grande, por ejemplo, si el beta en una log nivel nos da gordito, por ejemplo, 0,30, por darle un ejemplo, va que hasta ahora no habíamos manejado números grandes, van a empezar a aparecer mucho más desde ahora. O sea, hasta ahora nosotros, por ejemplo, en la de log de salario contra educación, más o menos nos da 0,09, 0,08, 0,10, más o menos. Ahí no hay problema, acá sí, acá sí. Hay una cosa que se llama aproximación exacta, que es esta formulita. Una fórmula más a aprenderse. Nah, no es difícil, no es una super fórmula. O sea, básicamente toman este 0,3 y lo meten aquí, exp, le restan menos 1 y lo multiplican por 100. Ahí sí. Ahí sí. Esa es la aproximación correcta. El que
Si le sale un número gordo y no me usa esa fórmula, le bajo nota. Les digo hoy. Porque y se quejan y yo como... Pero si ustedes usaron la fórmula, les estoy diciendo, les dije el 10 de septiembre que tienen que usar la fórmula. Pero como no hacen caso, me escuchan. Obviamente, se pueden reportar el beta 1, obvio. Pero el tema es la interpretación. En la interpretación hay que usar la fórmula. Eso es lo que complica las cosas. ¿Okay? Por ejemplo, y por eso esta tabla es útil. Supongamos que tienen los betas positivos acá. Esto es lo que tengo a la izquierda, a la derecha. Entonces, acá si es positivo, fíjense lo que yo les decía. Si les da chiquitito, por debajo de 0,10 básicamente, multiplicarlo por 100 no es el fin del mundo. Más o menos es bastante parecido. Pero fíjense cómo empieza a cambiar la cosa a medida que se pasan de 0,10. Ya es 12,7. Si ya es 0,20 es 22,1. Si ya le da, por ejemplo, 0,40 es 49,2. ¿Ok? Entonces la exacta puede llegar a ser muy diferente de solo multiplicarlo por 100. Entonces fíjense, por ejemplo, 0,72 eso significa 105,4%. ¿Ok? Entonces, ojo a la hora de hacer las interpretaciones. Y esto del lado positivo. Del lado negativo, porque hay gente que entra en crisis cuando le da negativo. Digo, pero tranquilo, digamos, o sea, le puede dar negativo, digamos, y en una vez se le da 0,36, no es 36%, es 30,2%. O les da, por ejemplo, 0,60 y eso indica menos 45,1. ¿Ok? Entonces hay gente que se espanta a veces cuando le da negativo. No digo, no es tan alto, digamos, si usar la exacta no es tanto. O sea, es negativo, pero no tan negativo. Y acá es más que positivo, entonces acá es menos que negativo. Pero hay que aprenderse la fórmula. Quédense que yo en todas las clases deben tener que aprenderse como 20 máximo fórmulas. Máximo. Y sufren con eso. Sufren por aprenderse unos 20. O sea, no son tantas. ¿Ok? Vamos, por ejemplo, con logaritmo. Ay, el título está mal. No es coeficiente estandarizado, sino función del logaritmo. Vamos a ver rápido. Y lo corrijo ya nomás a ese título. Tengo fórmula logarithm. Vamos para acá. Y de nuevo voy a limpiar aquí. Vamos rápidamente. Siendo log. Todo log. Solo 2. O sea, está fácil. Re fácil. Y no le estoy poniendo toda la salida porque no me interesa. Toda la salida. Acá estoy corriendo ¿qué? Logaritmo del precio contra el logaritmo de logs y rooms. ¿Ok? Entonces, vamos por parte. Si esta es la variable dependiente y esta es la independiente, la interpretación del coeficiente es... ¿Cómo se interpreta cuando es log-log? Puro repaso la clase de hoy. Puro repaso. Este. Se estima que por un por ciento menos de... ¿Menos? No, por un aumento en el NOx, en un 1%. El 1% disminuye Eso. 0.71 Por ciento. ¿Okay? Ahí, en ese caso, volvemos, no hay lío. Ahí no pasa nada. Sigue siendo una elasticidad, no hace falta multiplicar nada, no hace falta usar una aproximación exacta. Sepan cuándo usar las cosas. Esa es la interpretación de la correcta. Pero fíjense, rooms. Entonces, acá sí es log y esto es nivel. ¿Y cuánto da?
Log nivel. Lean el número. O sea, interpretarlo. No, leer el número. ¿Qué? Dios. Eso se interpreta como 30.59%. Que no acabo de decir. ¿Por qué no están prestando atención? ¿De que están en cualquier cosa? El log nivel. Le acabo de decir. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que usar la fórmula exacta. Está ahí. Está ahí. Ahí. Uno les pone el código y usted... ¿Qué es eso, profe? Bueno, prestan atención. Pero después les va mal. Eso tienen que usar la fórmula. Tienen que sacar de acá el coeficiente, ponerlo en la fórmula, sacar de los parámetros de la fórmula, meterlo en esto, que es exp. Restarle uno. Es la misma fórmula que puse. La misma fórmula que puse en el PowerPoint. Y ahí eso se interpreta no como 30.59, sino como 35.78. O 79, si quieren redondear los dos decimales. Eso porque no prestan atención. Pero si el número les da gordo, hay que usar la exacta. Si el número no es gordo, no hay que usar la exacta. ¿Cuándo es gordo? Cuando ya anda por arriba de 10, 0,10. Otras ventajas de usar log y desventajas. Vamos a hablar de ventajas y desventajas, ¿okay? De usar logs. Si y es mayor a 0, ¿okay? Es mucho más probable que se cumplan los modelos del modelo lineal clásico. Por ejemplo, y puede tener una distribución heteroscedástica o asimétrica y si ustedes le toman el log, puede ser mucho más normal. ¿Okay? Entonces, ingresos en el hogar. Entonces, típicamente, el ingreso en el hogar es asimétrico, pero cuando ustedes toman log, queda mucho más simétrico, que a la gente le gusta mucho más. Entonces, lo que puede pasar perfectamente... Uy, esto dejó de andar. Vamos a volverlo a correr. O sea, típicamente ingresos del hogar o ingresos laborales, siempre, no se horroricen el día que vean estadística, va a dar más o menos así. Siempre es asimétrico. Hay un montón de gente que gana poquito y una poca gente que gana un montón. Es siempre asimétrico. Si ustedes le toman el log a eso, típicamente, eso se va a ver más así. Mucho más. Y a la gente le gusta mucho más porque ahí se ve un poquito más cerca de la normal y se cumplen los modelos lineal clásicos. Gusta más. Entonces, es otra gran ventaja de tomar log. Se dice que tiene una distribución log normal. Otra gran ventaja que se puede usar es para reducir el rango. Entonces hay gente que le preocupa el tema, ya lo hemos visto, digamos, que le preocupa el tema de tener valores súper altos. En una regresión, al menos, uno puede, tomando log del salario, eliminar ese problema. Vamos a ver que, bueno, en este caso de ingreso es viable, hay otros casos en donde no. Entonces a uno le toca tomar a veces decisiones sobre esos valores que se dicen valores aberrantes o outliers. Tiene un montón de nombres, ¿ok? Lo vamos a ver más adelante. No sé si antes del segundo parcial o ya para el final. Vamos a ver. No estoy seguro. Y hay ciertas reglas para tomar log en una variable. Si está medido en unidades monetarias, o sea, reglas entre comillas, porque simplemente no son reglas, no están escritos, pues es la práctica de la gente. Si está medido en unidades monetarias, normalmente a la gente le gusta usar logs. Normalmente. Como el salario. ¿Por qué? Porque lo que yo les hemos repetido desde la clase 0.
como uno no sabe si eso está medido en euro, en dólar, en peso, o peso colombiano, argentino, el que ustedes quieran. Entonces la gente normalmente le toma logs. Si está medido en años, es raro. La gente normalmente no usa logs. Normalmente no usa logs. Lo deja en años, porque normalmente un delta de un año no produce mucho lío. ¿Okay? O sea, la gente, por eso la gente lo entiende. Entonces en esos casos no se usa. Es muy raro. Si es un porcentaje, ahí se puede o no, pero es un enredo. Es un enredo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden dejar la variable en porcentaje contra porcentaje, creo que de hecho lo vimos en el primer parcial, y decir, no, es un punto porcentual contra un pulso porcentual o un porcentaje versus un porcentaje, listo, chao. Pero acá es un lío si ustedes a un porcentaje ustedes le toman el log, porque ya sería cambio porcentual en un porcentaje. O sea, no es que no se pueda, se puede. Pero es un lío porque ya le toca pasarse de puntos porcentuales a cambio porcentual en un porcentaje. O sea, en cualquier lado, o sea, se puede. O sea, no se los estoy prohibiendo, pero es un enredo. O sea, después de que lo quieren hacer, se puede, pero normalmente la gente no lo hace. Pero se podría. Pero que tengan claro qué están haciendo. Porque me ha pasado de gente que le mete al log al porcentaje y yo como, bueno, pero ¿estás entendiendo lo que estás haciendo? No tienen ni idea. ¿Okay? ¿Cuáles son las desventajas por las cuales la gente no usa logs o trata de evitarlo? En algunos casos. No se puede si la variable tiene valores iguales a 0 o valores negativos. Típicamente la gente, si hay muchos valores en esos casos, la gente normalmente no lo hace. Entonces fíjense en su variable dependiente, si tienen muchos valores 0 o valores negativos, no usen log, que no tiene sentido porque no le pueden tomar log un valor negativo. No se pongan a ese invento. Pierden la mitad de la muestra y no saben por qué, y es porque le están tomando log. Entonces no tomen al sí log alegremente. ¿Okay? Si uno tiene unos pocos casos con 0, alguna gente, eso no está súper sugerido, le suma 1 a esos ceros. Hay gente que dice que eso es una payasada, pero bueno, se puede, o sea, es viable. Porque básicamente log de 1 es 0. Repaso en matemática, lo vimos en el repaso, no me digan que no lo vimos. Si queremos hacer predicciones, típicamente a la gente no le gusta el log. O sea, por ejemplo, volvemos. Si ustedes habíamos hablado de eso en una clase, que era cuál era lo importante, el beta o el Y sombrero. ¿Beta sombrero o Y sombrero? ¿Cuál era más importante? Es un buen ejercicio de examen. ¿Beta sombrero o Y sombrero? ¿Qué es más importante? ¿Por qué? Porque los betas ya son datos que tenemos. No, el beta lo estamos estimando, el beta sombrero lo estamos estimando. Sí, pero Habíamos dicho en esa clase que depende de su objetivo. Si su objetivo es captar, habíamos dicho, el efecto de X en Y, ahí es donde aparece beta sombrero. Porque claramente beta sombrero es la estimación de eso. Pero hay otra línea gigante, que se dedica a predicciones. No les importa nada el beta. Lo que les interesa es predecir. Los bancos, el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República hacen eso. O sea, no les interesa el beta. Lo que dicen, no. A mí lo que me interesa es que usted me proyecte porque necesito saber para adelante. O sea, estoy parado en T, que necesito saber T más 1, T más 2, T más 3. Necesito que me proyecte usted para adelante. O sea, hay gente que le dice proyecciones en vez de predicciones. Entonces depende. Entonces, si ustedes están en la tarea de querer predecir, si su objetivo es predecir, no el beta, sino predecir el Y, es mucho mejor no tomarle el log. ¿Por qué? Porque el Y varía mucho más que el log. Entonces, con el Y sacan más datos que con el log de Y. Entonces, piensen qué están haciendo. Tampoco es buena idea comparar el R cuadrado del log de Y y el o solo Y. Ese es medio obvio. Acabamos de decirlo hoy. ¿Por qué no se puede comparar esos R cuadrados? Lo acabo de decir al principio de la clase.
Son variables diferentes. Entonces tampoco se hace por eso. ¿Ok? Se hace porque puede ser, pero no, las variables son diferentes. ¿Ok? Listo, llegamos hasta ahí. En la próxima clase empezamos con estos, modelos con términos cuadráticos. Que eso es súper divertido. Eso ya lo he dado muchas veces, porque me parece bien divertido. No voy a buscar este semestre, voy a buscar cosas con estandarizado. Pero los cuadráticos son también bien importantes. Listo, llegamos hasta ahí hoy.